La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el organismo no puede producir la suficiente insulina o no la usa de manera eficaz, por lo que el cuerpo no tiene la posibilidad de regular la cantidad de azúcar o glucosa en la sangre. Existen muchas complicaciones de salud derivadas de la diabetes, destacando entre ellas las cetonas, la hipoglicemia, la hiperglucemia, la nefropatía o la retinopatía. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, cada semana se diagnostican aproximadamente 112 nuevos casos de personas que viven con esta enfermedad, lo cual es una cantidad alarmante. Para reconocerla, la doctora María de los Ángeles González Faguada destaca como posibles síntomas las 4P: polidipsia, que es el aumento de la sed; poliuria, es decir, el aumento de las ganas de orinar; polifagia, o aumento del apetito; y la pérdida de peso sin razón aparente. Si quieren saber algunos mitos sobre la diabetes, así como los llamados 7 comportamientos para el autocuidado y el control de la diabetes, no se despeguen de esto que es Ingenio Viral. Hola, bienvenidos a otro programa de Ingenio Viral. Yo soy Gabriel Arana y en el episodio de hoy continuaremos hablando acerca de la diabetes, específicamente de los 7 comportamientos para el autocuidado y el control de la diabetes. Para esto, entrevistamos a la nutrióloga clínica Mónica Maestre Pereira, quien trabaja como apoyo en la coordinación de la licenciatura en nutrición de la Universidad Marista de Mérida. Vamos a ver qué nos dice acerca del primer comportamiento. ¿Qué es tener una alimentación saludable? El primer punto es la alimentación saludable y es sumamente fundamental y es una de las piezas claves en el tratamiento de este padecimiento. Hablar sobre los cambios alimentarios que se requieren hacer en la alimentación y al mismo tiempo pues combatir un poquito sobre los mitos que existen en torno a este tema. Muchas veces cuando se da el diagnóstico de diabetes pues se cree que hay que empezar a llevar una alimentación a base de prohibiciones, se satanizan muchos alimentos y muchas personas empiezan a evitarlos por completo de su alimentación. La realidad es que se debe de conocer sobre el abordaje nutricio y saber cuáles son los alimentos que se deben de consumir, cuáles son los que se deben de reducir y en qué cantidades y en qué momento se debe de hacer esta reducción. Por eso la recomendación que siempre hacemos es acercarse con nosotros los especialistas, nutriólogos, educadores en diabetes, para que se pueda tener una guía clara de cuáles son los alimentos que debemos de incluir y cuáles son los que se deben excluir, pero sobre todo cuándo se deben de excluir, ¿no? Que es algo que mencionamos mucho. Para ello, pues bueno, recomendaciones sencillas es alcanzar una alimentación correcta. ¿Qué es esto? Que sea completa cuando hablamos de desayuno, almuerzo y cena, incluir al menos un grupo de los 3 que representan el plato del bien comer, que es esta representación gráfica del círculo que conocemos, que se ha hecho mucha publicidad de ello, en donde en cada tiempo de comida debemos de incluir al menos un alimento del grupo de frutas y verduras, al menos un alimento del grupo de cereales y tubérculos y al menos un alimento de leguminosas y alimentos de origen animal. Esto en desayuno, almuerzo y cena. Además de esto, hablar del equilibrio de los macronutrientes, la cantidad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos que debe de representar nuestra dieta, que aquí es el papel que juega el nutriólogo en la elaboración y en la planificación alimentaria. Pero como nos damos cuenta, no se trata de satanizar o eliminar por completo los hidratos de carbono en nuestra alimentación. Otro punto, el criterio de que la dieta sea suficiente, esto hablando de las calorías que debemos de consumir. Pero bueno, no todo en la dieta es hablar de calorías, porque estamos muy casados con este manejo de reducir calorías o buscar alimentos con las menos calorías posibles, pero no solo se trata de un conteo calórico, sino como ya mencionamos, de los macronutrientes. ¿Cuál es la proporción de estas calorías que debe contener nuestra dieta? Además de eso, de que sea variada, ya que en cada alimento se pueden incluir, tener diferentes micronutrientes, hablando de las vitaminas y minerales que deben de tener una alimentación.
Además de esto, que sea inocua, hablando de los términos de higiene, las condiciones que se deben de tener, y que sea adecuada a la condición de salud. Entonces ese es el primer punto para los 7 comportamientos para el autocuidado y control de la diabetes, la alimentación saludable. En el tratamiento integral de la diabetes, la nutrición es un pilar fundamental, puesto que una buena estrategia nutricional contribuye a la prevención y mejora del curso de la enfermedad y las complicaciones crónicas asociadas. Con base en esto, deben tomarse en consideración algunos objetivos generales del tratamiento dietético de la diabetes. En primer lugar, conseguir un estado nutricional adecuado, corregir la desnutrición y evitar la presencia de complicaciones asociadas. Luego, adaptar el patrón dietético de acuerdo con las posibilidades de adherencia y las costumbres culinarias. Siguiente, mantener la glucemia dentro de los rangos normales, evitando el desarrollo de hipo e hiperglucemias. Posteriormente, adaptar la ingesta calórica para lograr un balance energético apropiado según se trate de un adulto, niño o adolescente. Y por último, regular la ingesta de grasas para lograr un perfil cardiosaludable. Como vimos, es importante que quien vive con la diabetes haga cambios en su alimentación, no prohibiéndose cosas, sino estando al tanto de qué consumir, en qué cantidad y cuándo. Sobre todo, la nutrióloga nos recomendó no creer en los productos milagro, sino que estar educados en el tema y acudir con los especialistas. Ahora escuchemos acerca del segundo comportamiento, que es tener actividad física. El segundo punto muy importante es la actividad física, el hacer ejercicio de manera constante. Y no se trata de querer volvernos deportistas de alto rendimiento cuando no existe una preparación previa, ¿no? Se trata de activarnos lo más que podamos, al menos 30 minutos todos los días de la semana, empezar por 5 días a la semana, hasta de tal manera que podamos hacerlo de una manera constante y poco a poco aumentar el tiempo hasta llegar a 60 minutos y lograr una hora de actividad física. La actividad física mejora los niveles de insulina y permite una mejor captación de glucosa por parte de los órganos, y por esta razón pues también es pieza importante en el tratamiento de la diabetes, y ese sería nuestro segundo comportamiento. Comer mucho azúcar provoca diabetes. Solemos pensar que si abusamos de las bebidas azucaradas o de los dulces, tendremos diabetes. La realidad es que hacer esto eleva los niveles de glucosa en la sangre y provoca obesidad. Sin embargo, no provoca diabetes. Las personas con diabetes no deben comer dulces ni chocolates. La realidad es que sí pueden, siempre y cuando el nutriólogo lo contemple en el plan dietético. Recordemos que estos alimentos están incluidos en el plato del bien comer. Lo que nos comentó la doctora es muy cierto. De hecho, por nuestro bienestar lo mejor sería que todos hiciéramos actividades deportivas al menos 30 minutos durante 5 días de la semana. Pero en el caso de las personas con diabetes, esto resulta demasiado importante. Sé que quieren seguir escuchando de los demás comportamientos, pero por el momento nos iremos a una breve pausa comercial y regresamos con más aquí en Ingenio Viral. Ahora que hemos regresado, ha llegado el momento de escuchar el tercer comportamiento de autocuidado y control de la diabetes, el automonitoreo. El tercer punto importante de los 7 comportamientos para el autocuidado y control de la diabetes es el monitoreo. Es muy importante que una persona que vive con diabetes tenga un glucómetro en casa para que de esta manera pueda llevar la revisión. Hace un momento mencionábamos de que se trata de entender que no se debe de hacer restricciones por completo en nuestra alimentación, sino saber cuándo se deben de hacer estas restricciones. ¿Y qué es lo que nos marca la pauta? El glucómetro, la medición que nosotros tenemos. Por eso, lo que se recomienda es checar de manera diaria o al menos 3 veces a la semana la glucosa en ayuno a través de un piquete de sangre que se puede hacer de manera muy sencilla en casa. Ahí se recomienda pues tener un registro diario y en función de cómo amanecimos el día de hoy en cuanto a nuestros niveles de glucosa, saber la restricción que debemos de tener hoy en específico en nuestra alimentación. Por supuesto que esto se hace a través de un proceso de educación y para ello hay que ir primero con el nutriólogo, conocer cuáles son las cifras de control que vamos a buscar alcanzar, que debemos de estar por debajo de 100 miligramos sobre decilitro en ayuno o bien debajo de 130 para tener
un mejor control. Esto dependiendo, por supuesto, de las metas que se plantean de la mano con el profesional de la salud, tanto la parte médica como la parte nutricia. Pero sí es fundamental porque también el glucómetro nos va a permitir detectar picos de hipoglucemia o hiperglucemia y saber qué debemos de hacer en esos momentos en específico. La sintomatología nos puede dar una idea clara sobre qué estamos presentando, sobre todo cuando uno aprende a conocer cuáles son estos síntomas, pero no hay nada como dejar de suponer y saber a ciencia cierta si el malestar que estoy presentando se debe a estos hipoglucemias, cuadros de hipoglucemia o de hiperglucemia, ¿no? Así es, se recomienda que las personas con diabetes utilicen el glucómetro para checarse diariamente en ayuno por las mañanas. Gracias a esto, podrán detectar picos de hipo o hiperglucemia y adaptar ligeramente su dieta del día. Ahora que he mencionado esto, presten mucha atención a estas recomendaciones nutricionales para el tratamiento de las complicaciones derivadas de la diabetes. Si se presentan enfermedades agudas, el cuerpo obliga a recurrir a fuentes de hidratos de carbono de fácil toma como jugo o yogur. Pero si se presentan vómitos frecuentes, se puede recurrir a triturados. En el caso del estómago retencionista, se recomienda la realización de pequeñas cantidades de comidas repetidas cada 2 o 3 horas, evitando las grasas. Si surge hipertensión arterial, debe limitarse el consumo de sal, añadida o presente en los alimentos, así como el alcohol. Para los casos de hiperlipidemia, lo más adecuado es reducir el consumo de grasas saturadas, colesterol y grasas trans, y aumentar la ingesta de omega 3, fibra y esteroles vegetales. Por último, cuando ocurre una enfermedad renal, se recomienda limitar el consumo de proteínas y minerales como fósforo, magnesio, potasio y sodio. Sin importar el tipo de diabetes, el paciente debe de seguir cierto tratamiento farmacológico. Si se le presta la debida importancia, estaríamos cumpliendo el cuarto comportamiento. Veamos lo que nos cuenta la nutrióloga. El siguiente punto importante, el tratamiento farmacológico, que aquí es importante tener responsabilidad con nuestra medicación una vez que se ha iniciado. Por supuesto que el médico tratante va a ser el encargado de indicar la dosis de medicación que debemos de consumir, que debemos de ingerir, pero es importante nosotros como pacientes ser responsables en el consumo oportuno de los medicamentos y saber para qué están sirviendo cada uno de ellos, porque a veces existe la creencia de que el medicamento me está generando tal efecto cuando en realidad pues el medicamento no funciona de esa manera. Entonces debemos de ser responsables con nuestra medicación y de la mano del automonitoreo el médico va a poder indicar si se requiere aumentar o disminuir la dosis de los medicamentos. Existen muchas clases de medicación y cada una pues funciona de una manera diferente y bueno, el médico es el que va a indicar cuál es el oportuno y el necesario dependiendo del tipo de paciente, ¿de acuerdo? Y la condición en ese momento. La insulina provoca ceguera. En realidad, lo que provoca ceguera es el mal manejo de la glucosa por un tiempo prolongado, es decir, que no se siga el tratamiento indicado. La medicina alternativa cura la diabetes. No nos dejemos engañar, esta enfermedad crónica no tiene cura hasta la fecha, pero sí es controlable. Hay que recordar que las curas alternativas y los productos milagro no desaparecen la diabetes, sino que pueden causarnos otras complicaciones. Se ha estado mencionando bastante la importancia de que todos estemos educados en diabetes. Esto también incluye saber para qué sirve cada tipo de medicamento, así como despejarnos de aquellos mitos de los productos milagro, la medicina alternativa, entre otras cosas. Vamos ahora a escuchar qué nos dicen acerca del quinto comportamiento, enfrentar los retos cotidianos. El siguiente punto, aprender a enfrentar los retos cotidianos. Y aquí la clave es el tema de la educación, la pieza angular en el tratamiento de diabetes, ya que una persona que conoce su condición de salud, conoce cómo se da la diabetes, pues va a saber enfrentar las eventualidades que se presentan en el caso de diabetes. Como ya mencionamos, los cuadros de hiperglucemia o de hipoglucemia y saber qué hacer ante estas situaciones, qué alimentos evitar, qué alimentos se deben de consumir.
Y con eso ya llevamos 5 comportamientos para el autocuidado y el control de la diabetes. Aún nos faltan 2, los cuales veremos regresando de esta breve pausa comercial aquí en Ingenio Viral. Mientras estábamos en esa pequeña pausa, me puse a pensar algo. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 inicia en infantes y adolescentes porque se presenta una insuficiencia absoluta de insulina, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 es la resistencia a la insulina que se presenta en edades más avanzadas o en niños y adolescentes con obesidad. Entonces, ¿será que las estrategias de nutrición serán diferentes según el tipo de diabetes? Echemos un vistazo. Estas son las estrategias en nutrición y diabetes tipo 1. Puntualidad y constancia diarias en la hora y cantidad de alimento ingerido. Vigilar las glucemias y ajustar la dosis de insulina con base en la cantidad de alimentos a consumir. Ajustar la dosis de insulina antes de los alimentos para compensar las transgresiones de la dieta. Estrategias en nutrición y diabetes mellitus tipo 2. Adquirir nuevas conductas y actitudes en cuanto a los hábitos alimenticios. En pacientes con obesidad, la restricción calórica y la pérdida de peso ayudan a controlar mejor la diabetes. Disminuir la ingesta de grasas. Dar espaciamiento adecuado entre una comida y otra. Distribuir el consumo de nutrientes durante todo el día. Por eso es muy importante estar al tanto del tipo de diabetes, ya que al acudir con un nutriólogo nos podría hacer planes nutricionales acordes a lo que necesitamos. ¿Qué les parece si escuchamos el 6º comportamiento para el autocuidado y el control de la diabetes? El 6º punto, el reducir riesgos. Y aquí es importante conocer sobre las complicaciones que se pueden dar en el dado caso de que se da un diagnóstico de diabetes. Cuando ya está el diagnóstico, hay que trabajar y sumar todos los esfuerzos para evitar complicaciones, porque estas complicaciones son las que ponen en riesgo la vida de la persona. Sabemos que existen complicaciones agudas, como los cuadros de cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones que se da en la diabetes tipo 1, y también los cuadros de hiperglucemia hiperosmolar que se dan en diabetes tipo 2. Y por otro lado, las complicaciones crónicas, las microvasculares, que está la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía, y también las macrovasculares, que son los problemas cardíacos isquémicos, los eventos vasculares cerebrales y eventos vasculares periféricos también, ¿no? Entonces es muy importante conocer cuáles son estos complicaciones que se pueden dar, y algo importante, acudir a revisiones periódicas con especialistas, el oftalmólogo, el odontólogo, para que de esta manera, en el dado caso que se esté presentando una complicación, poder atenderla en un momento oportuno. La persona con diabetes puede tener diversas complicaciones o enfermedades derivadas de la misma. Entre ellas destacan las siguientes: obesidad. El índice de masa corporal es una de las maneras de saber si se tiene un peso saludable o no. Para calcularlo, hay que dividir los kilogramos de tu peso entre el cuadrado de la estatura en metros. Un índice de masa corporal de 18.25 a 24.9 indica que se cuenta con un peso saludable. De 25 a 29.9 nos indica un sobrepeso, y 30 o más adelante nos señala obesidad. La nutrióloga Mónica nos comentó algo de suma relevancia. Hay que conocer las complicaciones que pueden surgir a partir de la diabetes. Por esto mismo, es que hay que acudir no solo con algún nutriólogo, sino también con oftalmólogos, odontólogos, entre otros especialistas que pudieran atender alguna de las complicaciones que pudieran surgir. Para finalizar, escuchemos el 7º comportamiento. Y finalmente, el 7º comportamiento para el autocuidado y control de la diabetes, la actitud positiva. ¿De qué manera queremos ver las cosas? Es importante caminar, una vez que se da el diagnóstico, en este proceso de aceptación de la nueva condición de salud, entender que se puede llevar una vida completamente normal cuando se vive con diabetes, siempre y cuando haya educación en el tema. De la misma manera, algo que yo recomiendo mucho es evitar el término diabético, ¿no? La realidad es que soy mujer, soy mexicana, en mi caso soy
soy Mónica y esto es lo que me define, lo que soy. La diabetes es una condición de salud, pero esta no me define como persona. Por eso es importante siempre referirnos a que somos una persona que vive con diabetes, aceptar el padecimiento y conocer cuáles son las recomendaciones que a partir de este momento debo de tener para buscar siempre una mejora en la calidad de vida y definitivamente pues no poner en riesgo nuestra salud. Por eso es muy importante la aceptación y tener siempre una actitud positiva y propositiva, buscando siempre soluciones a todas las condiciones que se puedan presentar. Lo que recomendamos siempre, acercarse con los especialistas, conocer sobre el padecimiento y saber cuáles son los cambios que debemos de hacer en nuestra alimentación, porque definitivamente ahí es donde está la clave. Muchas veces lo que mencionamos, la solución puede estar en la alimentación que tengamos. Los sustos provocan diabetes. Cuando estamos en estado de alerta o enojo, el cuerpo produce adrenalina, disparándose los niveles de azúcar. Sin embargo, esto no ocasiona la diabetes. Los productos light pueden consumirse libremente. Esto no es del todo cierto, puesto que es necesario hacerlo con medida y dejar el tiempo suficiente para que el cuerpo los procese. Entonces, la actitud positiva es algo que sin duda alguna ayuda a las personas que viven con diabetes, ya que con ella habrá disposición para seguir adelante y no descuidar ninguno de los otros 6 comportamientos. Y bien, ¿qué les pareció? Yo sí aprendí muchísimo acerca de esta enfermedad, pero es el momento de terminar con el programa de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Gabriel Arana y esto fue Ingenio Viral.